Vamos a pasar a detallar algunos trabajos de alto riesgo. Y ya, los más comunes que necesitan mucho control, en este caso, los de espacios confinados. Solamente se consideran espacios confinados a los que tienen, pues, una zona restringida, ¿no? De ingreso, ya los tanques, por decir. Tienen peligros ambientales en el interior, o sea, pueden haber gases, pueden haber fluidos que puedan generarte intoxicación, ¿ya? Entonces, la persona que ha sido expuesta, que va a ser expuesta dentro de este trabajo, ¿ya? Tiene que tomar cierto control bajo estos trabajos en espacios confinados. Y pues estos espacios confinados suelen ser diseñados para almacenar líquidos o volúmenes, ¿no? Que no necesariamente participa como actividad común el ser humano. Entonces, a eso se le llama actividades en espacios confinados, ¿no? Las condiciones que te presenten son estas tres. No son diseñados para que trabaje la presencia humana, ¿ya? Tienen un acceso y salida restringido y pues generan elementos ambientales peligrosos dentro, en su interior, ¿no? El, las áreas que pueden ser clasificadas como espacios confinados, como pues, los tanques, ¿no? Del almacenamiento, las bóvedas subterráneas, los túneles cerrados, las tuberías, los ductos de ventilación, las alcantarillas, ¿no? Los interiores de molinos, las zanjas muy profundas como los pozos, las tolvas metálicas, tolvas de plantas de zonas industriales o las calderas, ¿no? Que están en mantenimiento, claro. Es posible que dentro de los tanques, ¿ya? Por, por su operación natural, por su función, ¿no? Se generen residuos de gases, ¿ya? Y que también por la corrosión, ¿no? Por el material en contacto con el fluido que están conteniendo, ¿no? Te generen pues daños a la salud. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Aquí la exposición más se da cuando la persona pues que ingresa eh, se sofoque y no tenga tiempo de reaccionar para que se evacúe de manera inmediata, ¿no? Entonces va muy asociado a esta actividad a la pérdida de oxígeno, al ambiente, a los gases que se puedan generar eh, dentro de esta bóveda, ¿no? Ya, algunos otros elementos, espacios confinados, pues se mencionaba las calderas, las bodegas de buques, ¿no? Las cajas de maquinarias, las procesadoras, los cisternas, ¿no? Ahora, hay que asociar mucho los parámetros de control de oxígeno, porque si tú tienes menos de 19,5 de oxígeno, ya empiezas tú a generar cierto desbalance en tu respiración y la oxigenación no llega bien al cerebro, no se oxigena la sangre y pues vemos aquí a nivel de volúmenes cuáles pueden ser los efectos en el ser humano, ¿no? Se menciona que el parámetro es el 19,5, el mínimo, ¿ya? El 21% pues es ya la concentración que existe en el aire, que respiramos normalmente. Del 23,5 ya es demasiado oxígeno, pues, te puede generar, pues hay un peligro de incendio, porque es mucho oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno pues es un elemento que te genera el incendio, ¿no? Cuando tú llegas a 16%, pues ya empiezas a tener desorientación y respiración aguda, ¿no? Pérdida del juicio, entonces ya sientes que deberías evacuarte a una zona más ventilada, a una zona de mayor oxigenación, a superficie si es posible, o a la parte donde estés fuera de ese contacto, de ese espacio cerrado. Y para eso, pues, la comunicación es necesaria, ¿no? Ser transparente, no por el hecho de que tengo que hacer mi tarea, tengo que quedarme las 8 horas, sino que tengo que primero revisar mi estado físico para saber si voy a continuar o no la tarea. Cuando va bajando a niveles de 14 ya vamos viendo que se pierde el juicio, ya es más defectuoso, hay una fatiga mucho más rápida, se siente mucho más cansancio. Cuando llegas a nivel de 8% ya hay un fallo mental, y hay una pérdida de sentido, ya se desmayan, ¿no? Y cuando está desmayado todavía se le puede evacuar, ¿no? Se le puede socorrer.
pero ya cuando llega a un 6%, pues ya no hay opción, no se puede respirar, ya es una asfixia, ¿no? Entonces, tengamos muy presente que esta actividad de espacio confinado va muy asociado al ambiente, cómo se está trabajando, ¿no? Y pues los controles mayormente van a darse sobre la oxigenación, ¿no? La presencia del oxígeno. Entonces, muchos casos para llevar estas tareas de manera efectiva, lo que hacen pues es ingresar con balones de oxígeno, ¿no? Para poder trabajar de manera tranquila, ¿no? El balón de oxígeno no tiene que ser tan pesado, tiene que estar a un lado que pueda ser maniobrable también para el colaborador. O sea, no van a llevar un tanque grande de oxígeno, sino tiene que ser habituado para la persona, ¿no? Y en caso de rescates, pues como verán ahí en la lámina, es necesario que este equipo con oxígeno pues, te acompañe siempre, ¿no? ¿Ya? Los espacios confinados te generan esta exposición, pero también se tienen controles como el que vemos aquí adelante, ¿no? Las organizaciones, para poder evacuar, realizar una buena tarea, lo que hacen es hacer una matriz integral de todos los peligros que se ha identificado. En este caso, dentro de este procedimiento de trabajo de alto riesgo, ¿ya? Lo que se hace es entender qué gases y qué herramientas voy a usar, ¿no? Qué gases van a existir y qué herramientas voy a tener que aplicar para yo controlar este riesgo, porque el riesgo va a existir siempre. Sin embargo, lo que yo tengo que hacer es asociarme a ciertos elementos, ciertas herramientas que me van a permitir trabajar de manera segura, ¿no? Ahora, este formulario se llena pues desde los conceptos, la organización base, ¿no? Los involucrados, qué tareas significa, cuál es el peligro asociado no solamente a la exposición dentro del tanque o dentro de la zona de espacio confinado, ¿ya? Sino también se llena la parte donde se ve pues las pruebas atmosféricas, ¿no? Que es lo más sensible para esta tarea, ¿ya? Se hace una evaluación del equipo primero, ¿no? Cuando ha sido calibrado el equipo de detector de gases, ¿no? Si voy a llevar conmigo un equipo de detector de gases digital con sensores, tengo que estar seguro de que este equipo pues tenga el funcionamiento correcto, no me va a dar una mala lectura. Y luego voy viendo la lectura, voy tomando la lectura, ¿no? Ya voy tomando cuánto es el oxígeno, cuánto de monóxido tiene, o qué otros gases, ¿no? van a resultar de mi monitoreo. Y al final, pues, involucro siempre al supervisor y al jefe de área, ¿no? Puedo poner unas observaciones finales. Entonces, las organizaciones han estructurado muy bien esta identificación en este tipo de tareas peligrosas. Y lo que hacen es tener formatos que te van a dar a interpretar tanto la parte de gestión, ¿no? De indicar qué herramientas voy a usar, quiénes son los involucrados en la tarea, si ya tenemos capacitación, si tenemos la certificación médica, y a la vez herramientas físicas, ¿no? Como este detector de gas, como un equipo de autorrescatador de oxígeno, un equipo adicional, de repente videos, ¿no? Cámaras de video que te pueden también alertar a cómo se está trabajando, ¿no? Cómo se está, lo que van a hacer es informar al supervisor para que él tenga el monitoreo visual de la tarea. Pasamos a trabajos en caliente, que es un trabajo recurrente en temas de soldadura, en temas de corte con esmerilados, ¿no? De actividades mucho más de metal mecánica. Entonces, estas actividades pues generan un potencial más de aumento de calor, temperatura, ¿no? Entonces, puede ir asociado a que el riesgo se incremente hacia el lado de un posible incendio o unas explosiones, ¿no? Por elementos de calor, elementos, alguna chispa o algo así. Entonces, también existe ya un marco legal que norma los trabajos en caliente y que tienes que revisar
bajo qué controles vamos a tener que aplicar, ¿no? O sea, el trabajo en caliente por sí se tiene que realizar, una soldadura tiene que darse, sin embargo, tiene que identificarse ya, los peligros y los riesgos asociados a la tarea. Si me encuentro tanto en una zona cerrada, ¿no? O en una zona abierta, ¿no? Que sería lo más saludable para el caso de la actividad de soldadura. Ahora, dentro de estos trabajos en caliente, voy a encontrar dos peligros fundamentales, ¿no? El primero, que son los químicos, los que vienen dados por los vapores, los gases, los humos, propios de la soldadura, ¿no? Propios de esa reacción química que existe en los elementos de la soldadura, ¿ya? Y que pueden ser de diferentes tipos y que voy a tener que identificar para poder valorar, ¿ya? Y por otro lado vienen los peligros físicos, y estos físicos pues son la radiación, el fuego, la iluminación, el ruido, la vibración también, ¿ya? Entonces, estos peligros físicos, si ya los tengo identificados, lo que tengo que hacer es tratar de reducir, ¿no? Reducir el impacto que me pueden generar. De la misma forma, estos trabajos en caliente vienen dados por una serie de monitoreos, que para este caso ya viene asociado por una, unas evaluaciones más específicas dentro de la tarea, ¿no? Ya, las organizaciones han empezado a estructurar para este trabajo de riesgo en caliente, ¿ya? Diferentes formas. En algunas empresas se ha visto que cuando existen trabajos en caliente, pues el periodo de trabajo ya no son de repente las 8 horas extensas, ¿no? Porque saben que la exposición a mayor tiempo te va a generar en un trabajo, de repente, un daño a la salud ocupacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Las organizaciones le recortan el horario de efectivo de trabajo, de repente a 4 horas efectivas, ¿ya? Y el resto son descansos, ¿no? O sea, se le paga igual por las 8 horas, pero las 4 horas son efectivas dentro de esta tarea, porque saben muy bien que la exposición, pues, en el trabajo continuo de la soldadura, pues, repercute en la salud del colaborador, ¿no? Y dentro de ellos, de esos controles, también se les escribe, se redacta dentro del PETAR, ¿no? Te indica cuáles van a ser tus controles para que de repente no exista exposición de personas ajenas a tu tarea. Si es en caso de soldadura, pueden haber biombos. Si es en caso de elementos inflamables, pues tiene que haber aislamiento, o sea, protección. Entonces, en este PETAR se tiene que registrar igual los involucrados, la zona de trabajo, cómo se está trabajando, si aplica, o está bien, o está mal, ¿no? Y de repente, dentro de los controles, si se tiene dentro del ambiente gas inflamable, si está aislado cualquier otro elemento combustible, ¿no? Y se tiene que registrar, ¿no? Y una vez validado todo eso, se firma, pues, por parte de las áreas, los supervisores inmediatos. Otro trabajo de alto riesgo son las excavaciones profundas en zanjas. Aquí mayormente se considera porque el riesgo dentro de estas excavaciones profundas te puede generar, en principio, un colapso, ¿no? Que la zanja que se encuentra descubierta, que es una sola línea dentro de es necesaria de repente para una actividad, para un trabajo, en fin, eh, te sientes expuesto por las paredes laterales, ¿no? Y un movimiento natural, pues un sismo, puede generarte pues un derrumbe, ¿ya? O también pues puede generarte una inundación, ¿no? Puede haber un desfogue de agua que te pueda generar una inundación y no puedas ser evacuado. Entonces estas zanjas, propiamente como se ve en la fotografía, generan un peligro muy potencial, ¿no? De diferentes frentes. O sea, se puede decir que no solamente por el tema de la roca, de lo que estés expuesto, sea carga suelta, ¿no? O el agua, sino también de la evacuación. O sea, cómo nos evacuamos de una excavación de zanjas. Entonces, se tiene que hacer ciertas evaluaciones para que también se tomen controles bajo estos peligros que se están identificando, ¿no? ¿Ya? En general, quisiéramos hablar de zanja como los derrumbes, donde va a haber colapsos de paredes laterales, ¿ya?
También personas que se pueden caer a desnivel, golpes dentro de estas excavaciones, contacto eléctrico, porque si se está trabajando con material eléctrico, con cables, ¿no? Puede haber también acumulación de gases, porque cuando es una zanja cerrada no puede haber fluido de ventilación. Entonces, puede que los gases también se disipen, se llenen en cierto punto. Y para quienes no saben, de repente algunos gases son más pesados y los gases mucho más pesados se encuentran en la zona de trabajo, ¿no? Entonces, estas anomalías en la tarea te van a generar ciertos controles que tú tienes que aplicarlos para que tu tarea sea aplicada de manera efectiva, ¿no? Igual, las organizaciones hacen el esfuerzo de poder no solamente identificar los peligros y luego implementar controles, tanto de ingeniería como controles administrativos en la tarea, sino también de capacitar, ¿no? Capacitar a este personal de que estas tareas que son en su mayoría recurrentes, ¿ya?, te puedan generar pues un ambiente seguro, ¿no? Y para estas actividades en temas de zanjas, pues cuando se trata de zanjas mayores, y hay un estudio mucho más de ingeniería en lo que es la parte geotécnica, movimiento de tierras, lo que es la parte de consolidación de materiales, ¿no? Entonces tiene que haber mucha información de otras disciplinas que te van a permitir entender cuál va a ser el diseño de tu zanja, ¿no? Si tu zanja es tan grande o es pequeño, cuál es el máximo de abertura de tu zanja. Entonces viene dado ya desde otro control más de ingeniería, que cuando ya lo vemos en el PETAR o en la documentación final que vamos a tener que controlar asociado a la tarea, viene pues ya dado de controles que vas a tener que registrar, ¿no? Si está muy bien la sección, si se ha pasado de abertura, entonces ya son otros tipos de controles mucho más específicos. Otro cuarto trabajo de alto riesgo va a ser el trabajo en altura. Se habla mucho de este trabajo en altura, que para algunos es un deporte, ¿ya? Para otros es un trabajo rutinario, como por decir los que limpian ventanas, ¿no? O los que trabajan de repente pintando paredes o en acabados finales de obras grandes, ¿ya?, que tanto lo pueden hacer expuestos con arneses, ¿no? O también sobre andamios, ¿no? En ambos casos, cuando sean líneas de vida mayores, ya se tienen que tomar estos controles, sobre todo en la calidad de EPPs que se va a aplicar, ¿no? Empezamos a mencionar sobre trabajos en altura, indicando que hay una norma internacional también que te toma estos parámetros de control, y también van a generarte pues el evento mayor en este tipo de actividades, pues es el riesgo de caída, ¿no? La caída a desnivel. Y también tiene que haber un plan de emergencia. Y hablo más del plan de inspección de herramientas de EPPs, lo mencionaba más, porque en muchos casos se da de que estas herramientas son pues la garantía de que tú no te caigas, ¿no? De que el personal que se encuentra suspendido no se caiga o no se genere pues un evento por caída. Ahora, son tres elementos para que el equipo de trabajo en altura pueda trabajar de manera adecuada, ¿no? El primero es el arnés de cuerpo entero. El arnés ha tomado eh, mucha modificación en estos últimos años. Ya es mucho más cómodo usar arnés. Antes era un poco más brusco arnés de otros materiales. Hoy en día pues el arnés ya tiene, bajo diferentes normas internacionales, viene dado por diferentes diseños, pero el que vemos aquí en la lámina es el común, ¿no? El común, que te viene dado por de repente los puntos de anclaje o las argollas en la parte de las extremidades superiores, ¿no? ¿Ya? En los hombros y en la espalda. Otro elemento es la línea de anclaje. La línea de anclaje también ha sido modificado en estos años, ya viene con una parte de un elemento de amortiguador, que cuando se genera una caída, pues no se genere un golpe brusco, porque si es un elemento único, ¿no?, y ahí existe una caída, pues la caída se siente mucho más pesada, pero cuando hay un elemento de amortiguador, pues la caída es como un resorte, ¿no? Entonces estos elementos se han ido tomando
mayor consistencia en la parte de control de riesgos para que no sea pues afectado cuando sucede el evento, ¿no? Y el tercer elemento es la línea de vida. La línea de vida tiene que estar anclado en puntos fijos, ¿ya? No puede ser una línea de vida en cualquier sitio y tiene que estar asegurado, ¿no? Si existen estos tres elementos, va a trabajarse de manera efectiva. Si solo existen dos de estos tres elementos, puede ser el arnés y la línea de anclaje, pues no existe la línea de vida, no existe garantía de que el personal, pues a pesar que se caiga, se quede suspendido y se evite un accidente por caída. Entendiendo que estos tres elementos, que son el arnés, la línea de anclaje y línea de vida, ¿no? Entendiendo que existen estos tres elementos, se puede decir que se realiza una tarea de manera efectiva. Ahora, la norma te indica que el uso de arnés es a partir de 1,80 m, ¿ya? Y tiene que ver, pues, tiene que haber una capacitación y tiene que haber una evaluación médica de suficiencia de trabajo en altura del colaborador. Cualquier persona no puede ir a hacer un trabajo en altura. Tiene que tener una documentación médica para indicar que está apto de realizar trabajos a desnivel, ¿no? Que pues psicológicamente y el sistema de circulación, ¿no? El sistema nervioso, le pueden permitir pues que esta persona no se altere, no le dé de repente un cierto impacto, ¿no? Para cuando se encuentre pues en una zona de altura, ¿no? Porque el trabajo en altura te despierta cierto miedo, ¿no? Cierta deficiencia física, y mientras uno no esté capacitado, no esté apto, no esté evaluado para esta tarea, no lo puede realizar, ¿no? Entonces, pensemos muy bien de que esta actividad va mucho más, es mucho más complicada de repente asociar o darle autorización a una persona que de repente en un espacio confinado, ¿no? Un espacio confinado, los controles son igual de estrictos, sin embargo la prueba médica ya es de menor nivel, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer. Pero para el caso de trabajos en altura, tiene que ser una persona con mucho mayor nivel de un temperamento, no tan temperamental, tiene que ser mucho más moderada en sus actividades, ¿no? En sus emociones también. Ahora, les decía que el arnés ha tomado forma, es mucho más acogedor estar dentro de un arnés. Mucho antes era pues un poco tosco, ¿no? Hoy en día el arnés lo puedes tener usado como una mochila todo el día sin que te incomode. La confección de estos arneses vienen dados diferentes valores, diferentes categorías, y mucho va a depender, pues, ¿no? De una inspección. O sea, existe una inspección gráfica de estos arneses, donde tienes que redactar cuál es el último uso, cuándo ha sido el último uso y cómo está el estado, ¿no? En muchas organizaciones los arneses son personales, ¿ya? En otras son de repente que se puedan usar el que vaya asignado a esa tarea, ¿ya? Y para eso se tiene que hacer una inspección previa del arnés, ¿no? Porque no se tiene el registro. Y cuando se ha usado un arnés después de 2 o 3 meses, pues se puede deteriorar simplemente porque se ha roto algunas costuras, ¿no? Entonces tengamos claro que el tema de la inspección de arneses viene dado por normas internacionales, que las que vemos ahí, las ANSI Z359, ¿ya? Entonces viene dado por esta validación y se tiene que inspeccionar. Las empresas hacen no solamente un estándar para trabajos en altura, ¿no? Sino también generan cierto entrenamiento, pasan por un proceso de inspección de los trabajos en altura que se van a realizar, de las herramientas dentro de los trabajos en altura, los arneses, la línea de vida, los puntos de anclaje, ¿ya? Y se hace también asociado a ello la inspección de andamios, inspección de escaleras, ¿no? Entonces, hablar de trabajos en altura requiere mucho más tiempo, requiere mucho más información, y yo le doy la información concreta para entender que es un trabajo de alto riesgo. Sin embargo,
no deja de ser un trabajo mucho más amplio.